1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 al versículo 22. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 al versículo 22. Dice así. Perdón, 1 Pedro 2:11. 2:11. Dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos en sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis venido al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué clase de vida es la vida que nos gustaría tener cuando venimos de diferentes países en Latinoamérica a los Estados Unidos? ¿Qué clase de vida buscamos para nosotros, para nuestros hijos? Una mejor vida, ¿verdad? La mayoría de nosotros venimos de contextos donde al venir a los Estados Unidos venimos buscando una mejor vida. Esa mejor vida a veces es educación, esa mejor vida a veces es trabajo, esa mejor vida a veces es simplemente una mejor oportunidad de salir adelante para nosotros y para nuestros hijos. Una mejor vida. Muchos de nosotros venimos buscando una mejor vida. Pero después de un rato, ¿cómo nos va con esa mejor vida? ¿Es mejor? A veces sí. A veces, gracias a Dios, esa tierra de oportunidades nos concede el sueño americano, ¿verdad? Nos concede una casita, una familia, un buen trabajo, nos concede incluso hasta la mejor oportunidad de jubilarnos y ahí la llevamos, ¿no? A veces sí se ve mejor, pero otras veces, el sueño americano a veces se convierte en la pesadilla americana. Todo tipo de oportunidades, a veces con los dineros y las malas compañías, abren la puerta a un universo de cosas que desafortunadamente no nos van a dejar una mejor vida. Yo crecí en México y en México pues uno normalmente crece ahí con su familia y uno sale de su casa cuando uno se casa, ¿verdad? El que quiere casarse, casa quiere. Entonces usted se casa, ya va y se casa y pone su casa, pero si no, es común que la gente vive con sus padres hasta que se casa. Y en el pueblo donde uno vive o la ciudad donde uno vive, muchas personas incluso lo conocen, los vecinos, los parientes, si es un pueblo pequeño, toda la familia sabe todo, ¿verdad? Para bien o para mal. Pero hay una red social que a veces le permite a usted tener ciertos cuidados, ciertas protecciones en contra de a veces descarriarse uno. Pero cuando uno viene aquí y nadie lo conoce a uno, si uno se junta con malas compañías, a veces uno acaba en cada cosa. Las pandillas, las drogas, las múltiples parejas,
madres solteras por todos lados, tantas cosas que a veces se convierten en una pesadilla. Y todo empezó como buscar una mejor vida. ¿De qué depende una mejor vida? Esta semana estoy leyendo este libro, se llama El triunfo del cristianismo, cómo una religión prohibida arrolló al mundo. El autor de este libro es un estudioso del Nuevo Testamento y también un historiador, y lo escribe desde el punto de vista del historiador acerca de qué fue lo que sucedió en esos primeros 3 siglos del Imperio Romano, al inicio del cristianismo, qué fue lo que sucedió que hizo del cristianismo un grupito de perseguidos a la fuerza más poderosa que el mundo ha conocido, culturalmente transformadora. Al final de su libro, en la última página, en su conclusión, este señor dice algo muy interesante. El autor se llama Bart Ehrman, dice lo siguiente, dice: el cristianismo no solo se apoderó de un imperio, sino que alteró radicalmente las vidas de quienes vivían en él. Alteró radicalmente las vidas de los que vivían en él. Abrió la puerta a políticas e instituciones públicas para atender a los pobres, los débiles, los enfermos, los marginados como miembros merecedores de la sociedad. Fue una revolución que afectó las prácticas gubernamentales, la legislación, el arte, la literatura, la música, la filosofía y, en un nivel aún más fundamental, la comprensión misma de miles de millones de personas sobre lo que significa ser humano. Independientemente de cómo se evalúen los méritos del caso, ya sea que la cristianización de Occidente fue un triunfo digno de atesorar o una derrota que lamentar, nadie puede negar que fue la transformación cultural más monumental que el mundo haya visto jamás. Escuche la última frase. Nadie puede negar que fue la transformación cultural más monumental que el mundo haya visto jamás. Del paganismo inmoral y caprichoso a una vida renovada por el poder del Evangelio de Cristo Jesús que la cultura pagana no pudo ignorar. Ahora, lo increíble de este autor es que este autor, Bart Ehrman, es un estudioso del Nuevo Testamento y es un historiador del cristianismo primitivo, pero él es un ateo profesante. Bart Ehrman inició como un creyente, pero ahora se profesa ateo, pero sigue interesado como un observador curioso en las dinámicas culturales o sociales que transformaron al Imperio Romano en lo que es ahora la cultura de Occidente, por la influencia del cristianismo y del Evangelio. No estoy de acuerdo con él en todo lo que él dice, no estoy de acuerdo en sus perspectivas, obviamente, soy un seguidor de Cristo Jesús, pero lo que me llama la atención es que aún los ateos que están en desacuerdo con el mensaje del Evangelio se rascan la cabeza y no pueden ignorar el poder transformador del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando Cristo vino, Él dijo: el reino de Dios se ha cumplido, se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. El Evangelio, el mensaje que Cristo desató, transformó la vida de individuos, pero no solamente de individuos. Desató un movimiento transformador que Dios usó para transformar la cultura y al imperio más poderoso del mundo antiguo. El Evangelio de Cristo Jesús es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ni siquiera los ateos pueden ignorar la revolución transformadora del Evangelio de Cristo. Y eso es precisamente de lo que Pedro nos está hablando aquí. Pedro nos dice que como cristianos tenemos un mensaje que tiene la capacidad de transformar a otros. De hecho, la semana pasada hablamos de ese mensaje. En los versículos anteriores, versículos 9 y 10, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, escúchame bien, estoy convencido que Dios ha permitido que las naciones de todo el mundo estén presentes aquí en los Estados Unidos. No simplemente porque Dios quiere llenar nuestras bolsas de dólares. Gracias a Dios, si Dios ha provisto para ti, tienes carrera, tu trabajo, tienes lo que tengas, gracias a Dios por su provisión. Dios ha provisto para que tú y yo tengamos un encuentro personal y transformador con Él. Y Dios nos ha traído aquí, nos ha permitido estar aquí. Algunos nos trajo, a otros por lo menos nos lo permitió.
Dios nos ha permitido estar aquí porque Dios quiere transformar nuestras vidas para que podamos ser de bendición a otros. Para que teniendo un encuentro con Cristo Jesús, esta nación y el mundo entero continúe escuchando del mensaje transformador de Cristo Jesús. Pero esa transformación depende de algo bien importante que tú y yo tenemos y que a veces descuidamos. ¿Sabes qué es? Nuestro testimonio. Hoy quiero hablarte de la importancia de nuestro testimonio en un mundo dividido y en un mundo polarizado. Pedro le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos por su fe. Cristiano en el primer siglo era un término político. Era un término que la gente les ponía a los cristianos, como decían los del partido de César, porque los cristianos tenían un mensaje: Jesús es Señor. No César, Jesús es Señor. Y el mensaje de los cristianos a veces les causaba problemas. Los cristianos eran perseguidos porque ellos decían: yo soy leal a Jesús. Déjame preguntarte, ¿a quién le eres leal tú? Si eres un seguidor de Cristo, hay una lealtad que está sobre todas las demás y que determina la manera en que vivimos. Entonces, la pregunta que vamos a hablar el día de hoy, que ni siquiera los ateos pueden ignorar, es esta: ¿qué tipo de vida deberían los seguidores de Cristo vivir en un mundo polarizado y hostil al Evangelio para ganar al mundo para Cristo? Escúchame bien. Al principio de este mensaje te pregunté, ¿qué venimos buscando? Bueno, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Ganador o perdedor? Pues ganador, ¿verdad? A todos nos gusta ser ganadores. ¿Cómo te sientes tú cuando tu equipo pierde? Bueno, si eres del Atlas ya estás acostumbrado, ¿verdad? No, no te creas, no te creas. Si le vas al Atlas está bien, no hay problema. Uy, bueno, ni que el América fuera muy bueno, ¿verdad? Pero si es de Chivas, no, no es cierto. Cuando nuestro equipo pierde, nos sentimos desmoralizados, nos sentimos tristes. Pero déjame decirte, en la Biblia, ganar no se trata de aplastar a los demás. Lo que Dios nos ha llamado a ganar es que Él nos ha llamado a ganar al mundo para Cristo. Dios nos ha llamado a ganar al mundo para Cristo. No un partido político, no un equipo de fútbol, no, ni siquiera mi propia ganancia. Dios nos ha llamado a ganar al mundo. Y para ganar al mundo, Cristo nos va a pedir que entreguemos nuestra vida. La ironía y la paradoja del Evangelio es que aquellos que lo pierden todo, acaban ganando. Y aquellos que ganan al mundo, lo acaban perdiendo. Al final de tu Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Juan escribe, dice que han vencido a Satanás, dice, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, en Apocalipsis 12. Lo que vence al mundo, la victoria sobre el mundo, nos dice 1 Juan, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo ha venido en carne? Nuestra fe es lo que vence al mundo, pero nuestra fe es una fe que se demuestra con acciones. Tú y yo hemos recibido un tesoro en estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestro mensaje es que proclamamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, si tú todavía vives una vida en tinieblas, ¿qué luz les vas a dar? Nuestra luz tiene que brillar. No se pone la vela abajo de un cajón, se pone en un candelero para que alumbre a los que están en casa. Así Pedro nos dice, tu testimonio tiene que brillar delante de otros. Tú tienes que ser diferente a la manera en que el mundo vive. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros en un mundo tan polarizado y hostil al Evangelio para ganar el mundo para Cristo? Pedro nos dice 3 cosas. Primero, Dios nos dice que debemos encarnar los valores del Evangelio en medio de un mundo caído. ¿Adivina qué? Aquí hay algo muy interesante. Esto me pasó la semana pasada, no, antepasada. Por alguna razón el PowerPoint no está correcto, pero ignora el PowerPoint, tenemos Biblia, ¿verdad? Ven conmigo, déjame ver si tus notas están correctas. Sí, tus notas están correctas. Gracias a Dios tienes tu boletín. Ignora el PowerPoint. Ahí en tu boletín puedes seguir conmigo los puntos de este mensaje. Pedro nos dice 3 cosas. Primero, Dios quiere que como creyentes resistamos al mal y promovamos el bien. Mira de nuevo 1 Pedro 2:11. Tus notas están correctas. Resistan al mal y promueve el bien. Versículo 11. Amados, yo os ruego como a qué? Extranjeros y peregrinos. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te recuerda que eres inmigrante?
Ahora, no todos los que estamos aquí somos inmigrantes. Algunos de ustedes nacieron aquí. Algunos de ustedes son tan americanos como la bandera, ¿verdad? Americanos. Aquí naciste, aquí te criaste. Pero si eres hispano, algunas veces los estereotipos te ponen cierta etiqueta, ¿verdad? Regrésate de donde vienes. Pues tú naciste aquí. A veces los estereotipos, a veces el racismo, a veces los problemas de un mundo polarizado lo encajonan a uno en lugares donde es bien incómodo ser. Yo estaba en una ocasión con un amigo, fuimos a un restaurante de comida mexicana que se llama Chiloso. Y estamos comiendo, estamos a gusto y hay gente de todo color y todo trasfondo, ¿verdad? Como en cualquier lugar, estamos comiendo. Acabamos de comer y un amigo mío de Guatemala estaba ahí y le digo, ¿sabes qué? Necesito ir al baño, te dejo un momento. Entonces voy al baño y mi amigo está esperándome nada más en la mesa. Y una persona que llega con su comida se sienta y quiere una mesa que está sucia. Y le dice a mi amigo, hey you, can you clean that table please? ¿Puedes limpiar esa mesa por favor? Porque la gente que estaba limpiando mesas se veía como mi amigo hispano. Hey you. Cuando salí yo lo vi recogiendo ahí. Recogió y le digo, oye, ¿por qué estás limpiando ahí? Y me dice, no, pues es que me acaba de pasar esto. Me dio así como, ¡ah! Que me hubiera tocado a mí, ¿verdad? Tóquenme a mí para que sepa de qué se va a morir ahorita. Pero mi amigo, ¿sabes qué hizo mi amigo? Mi amigo le sirvió. Fue, recogió la mesa, no hizo escándalo, no dijo nada. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué hiciste eso? Dice, bueno, porque Cristo nos ha llamado a servir, ¿no? A nadie le molesta llamarse un siervo hasta que nos tratan como uno. Y mira lo que Pedro está diciendo aquí. Dice, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Si tú viniste a esta nación como un inmigrante, tú entiendes qué difícil es a veces no encajar en un lugar. Qué difícil es a veces adaptarse a las costumbres, los modos de la gente. Pero es precisamente lo que Pedro nos quiere decir. Pedro les dice a los cristianos, ustedes, como Cristo oró en Juan 17, están en el mundo, pero no son del mundo. No se acomoden, no se acostumbren. Ustedes son extranjeros y peregrinos que van de paso. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se acostumbren ni se acomoden en este mundo. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Y la lucha no solamente está allá afuera en los que están viendo su testimonio, la lucha está también aquí adentro. Pedro les dice, van a tener que luchar con las pasiones que batallan contra su alma. Tú y yo cuando queremos seguir a Cristo, ponemos nuestra fe en Él, en el Evangelio, cuando Dios nos alumbra el entendimiento para tener fe en Cristo por su palabra, nacemos de estar muertos, pasamos a estar vivos, de las tinieblas a la luz y empezamos a vivir para Él. Pero sabes que eso empieza una batalla, donde tú ahora tienes que escoger entre la voluntad de Dios y tus propios deseos. ¿Tú crees que yo quiero venir a la iglesia todos los domingos? Y yo soy el pastor. ¿Crees que quiero leer mi Biblia? Y de eso vivo. Hay veces, hermanos, Pastor Roberto te puede dar testimonio de eso, ¿verdad? Hay veces que me levanto de malas, pero mi trabajo requiere que yo sea buena gente, ¿verdad? ¡Ah! Pastor, ¿puede orar por mí? No, no quiero orar por usted ni por nadie. Pues ¿qué pastor sería yo si dijera eso, verdad? Pero a veces, hermanos, la lucha dentro, aunque no la veas afuera, es fuerte. A veces quiero portarme mal. Pero hay demasiado en la balanza para darme el lujo de hacer lo que a mí me dé la gana. Y es precisamente lo que Pedro les dice, hermanos, como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mira lo que está diciendo Pedro aquí. Tú y yo tenemos que ser agentes del bien. Tenemos que resistir a hacer el mal. ¿Por qué? Porque vamos a promover lo que sea bueno. Déjame leerte un versículo más. ¿Qué clase de vida deberíamos tener como creyentes? Filipenses capítulo 4. Aquello que tú haces es aquello en lo que tú piensas. Y lo que satura tus pensamientos después se va a manifestar en tus acciones. Filipenses 4:8
Pablo está hablando del mismo tipo de vida del que habla Pedro aquí, que debemos vivir entre los gentiles. Dice, mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios quiere que entre los gentiles la iglesia sea como la sal. La sal le da sabor a la comida, ¿no? Pero la sal también retarda la corrupción. Evita que las cosas se echan a perder. Tú y yo, plantados en medio de una sociedad dividida, Dios nos ha puesto no solamente para que mantengamos la paz, sino para que hagamos la paz. Dios nos ha puesto ahí para que podamos ser de influencia con nuestra buena calidad de vida. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. ¿Te fijaste en lo que decía el ateo Erdman aquí en su libro? Decía, la manera en que el cristianismo ganó el Imperio Romano tiene que ver con la manera en que afectó la vida radicalmente de sus ciudadanos. Los cristianos se convirtieron en abogados de los pobres. Los romanos dejaban a sus bebés expuestos a los elementos para que la mataran las bestias y los bebés murieran si no eran deseados. ¿Y sabes qué hacían los cristianos? Iban y los recogían, fundaban orfanatorios, empezaban hospitales. Los cristianos cuidaban de otros porque creían que cada persona tenía valor. Buscaban una buena vida delante de todos, honorable, con dignidad. Y eso es lo que Pedro dice. Pero ¿sabes qué nos pasa a veces? Pensamos que ser cristiano es como cambiarse de religión, como tener tal o cual partido político o tal o cual club. No, ser cristiano no es un cambio de religión. Ser cristiano es una relación personal con Dios que afecta cada aspecto de tu vida, transformándolo cada día más y más a semejanza de Cristo. Ser cristiano es tener una fe viva, que incluso si te costara la vida, estás dispuesto a darla porque la historia de Cristo en ti es lo más importante en tu vida. ¿Qué significa tener un testimonio? Tu testigo. ¿Recuerda en Hechos 1:8? Cuando Jesús les dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque van a recibir la promesa del Padre. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo? La palabra testigo en el idioma del Nuevo Testamento es la palabra de donde obtenemos la palabra para mártir. Un testigo es una persona que tiene una historia, un testimonio que contar. Y un testigo de Cristo es alguien que tiene una historia de cómo Cristo le ha transformado. Cómo su vida antes, dice Pedro, antes no eran pueblo, antes no tenían misericordia, antes estaban en la oscuridad. Pero Dios me rescató y me ha dado esta buena vida. ¿Por qué? Porque quiere también transformar la tuya. Ese es el mandato del Evangelio, ese es mi testimonio. Entonces Pedro está diciendo aquí, hermanos, para que su testimonio funcione, no se vale que ustedes digan que siguen a Cristo y vivan vidas que lo deshonren. Oiga, hermano, tengo una necesidad. Présteme, ¿no? Présteme unos $500. Ándale, hermano, no sea malito, yo se los pago. ¿Y el hermano qué hace? Le presta. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que le pida, dale. El que pida de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, ten mucho cuidado. Montón de versículos en Proverbios que hablan acerca de cómo los préstamos son peligrosos porque tú te conviertes en esclavo del que presta y es un relajo, ¿verdad? No prestes, pero da. Tú puedes dar y te paguen o no, eso es en las manos de Dios, ¿verdad? Da de lo que Dios provee, sé generoso. Pero tú le prestas al hermano y el hermano desaparece. Y ya te quedó mal de la iglesia. Oye, pero si fulano tan buen hermano y no hay ni dónde lo encuentres ya. ¿Pasa eso en la iglesia? O estás en una reunión de oración, ¿verdad? El Señor quebranta tu corazón y ahí estás. Ay, hermanos, es que tengo que contarles, pero no se lo vayan a contar a nadie, ese es un secreto. Sí, hermanita, cuéntanos. Es una petición de oración. Y después, todo el mundo ya sabe. Porque la hermana o el hermano a quien le compartiste luchan con el chisme.
¿Sucede eso en la iglesia? Todo el tiempo. Hermanos, aquí en la iglesia deberíamos ser personas que aunque hay luchas, luchamos con los deseos de nuestra alma egoístas y pecaminosos, somos suficientemente honestos para ayudarnos a mejorar cada día. Aquí hay problemas, no estamos diciendo que tenemos vidas perfectas, estamos diciendo que Dios quiere perfeccionar nuestras vidas día con día, pero tenemos que ser honestos. Y lo que Pedro está diciendo aquí es, si tú eres un peregrino, si eres extranjero, cuídate en tu camino, no sea que te metas en cosas que van a comprometer tu testimonio. Mira, aquí hay de todo, ¿verdad? En los Estados Unidos. Tú llegas aquí, si llegaste buscando una mejor vida y no lo hiciste de una manera en que puedas sacar tus papeles, lo primero que va a pasar es que vas a venir a un sistema donde hay todo tipo de mercados negros. Alguien te va a querer vender un número de seguro social falso. Alguien te va a decir, ay, nomás firma con otro nombre. Todo eso, quiero que me escuches bien, todo eso es contrario a lo que Dios quiere para ti en tu vida. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para sobrevivir en un mundo de mentiras? Si llegaste aquí y quieres ser un seguidor de Cristo, tienes que comprometerte con a partir de aquí, como dice en Efesios, el que mienta, no mienta más. El que hurta, no hurte más. Tienes que comprometerte con un estilo de vida honorable. Un estilo de vida que, como vamos a ver en un momento, no solamente trata de vivir bien, sino que es obediente a las leyes civiles y sociales. Pero tiene que empezar con un deseo de agradar a Dios. Si antes mentías, si hiciste las cosas en contra de la ley, de aquí en adelante vas a tener que decidir no hacerlo más. Y vas a decir, bueno, ¿y cómo voy a sobrevivir si ni siquiera puedo conseguir trabajo? Espera tantito. Cuando tú pones a Dios primero, Dios va a proveer para tus necesidades. Tenía un hermano que cuando vino aquí consiguió un trabajo, muy buen trabajo. No tenía papeles, pero tenía su trabajo con su licencia de manejar de su país. Su licencia expiró. No pudo sacar licencia. Entonces, tenía una opción. Yo puedo seguir en mi trabajo solo si tengo licencia. Y alguien le dice, ¿sabes qué? Aquí tengo un amigo que por $100 te da tu licencia. ¿Y cómo le va a hacer? Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. $100, ahí está tu licencia. Pero este hermano era cristiano. Dice, no, ¿sabes qué? Es que no puedo hacer eso. Entonces, ¿sabes qué le pasó? Perdió su trabajo. ¿Y cómo le voy a hacer para sacar a mi familia adelante? Pues aquí está lo interesante. Tú no puedes conseguir un trabajo sin ese papel como el que tenía, sin su licencia, pero sí puedes iniciar un negocio. Y si tú tienes un negocio y pagas tus impuestos, aunque no tengas papeles, te dan el ITIN, ¿verdad? El número, y puedes pagar y puedes tener tu negocio. ¿Sabes qué? El Señor lo tomó por un camino donde se convirtió en empresario y empezó su propio negocio. Y el Señor lo sacó adelante y le proveyó. Compró su casa. Vive aquí. Está arreglando hace poco. Yo no sé cómo es que Dios te va a proveer, pero lo que Dios manda, Dios siempre lo provee. Si tú confías en Dios y si tú buscas hacer lo que Dios quiere, Dios te va a sacar adelante. Por cierto, no significa que necesariamente Dios te deje aquí. Sea aquí o del lugar donde vienes o donde caigas. Cuando tú tienes a Dios, Dios te va a sacar adelante. Y por eso tú puedes tener la convicción de que si lo pones a Él primero, Dios no te va a dejar ni desamparar. Primero, Pedro nos dice, vivan bien, resistan al mal, promuevan el bien. Pero segundo, dice, conviértase en líderes siervos. 1 Pedro 2:13, mira lo que dice. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Los cristianos deberíamos de ser personas modelo en cualquier sociedad donde estamos. A lo mejor tú no tienes papeles aquí. ¿Sabes que cuando gente no tiene papeles aquí y no tiene conexión social y andan en malas rachas? Montón de historias, ¿verdad? De gente que manejan borrachos. Gracias a Dios esto nunca ha pasado aquí ni nunca pasará. Si tú eres cristiano, especialmente si no tienes papeles en este país, tú tienes que preocuparte extra
de no romper ninguna ley. Tienes que manejar al límite de velocidad, porque si tú rompes la ley, ¿sabes cuál es la consecuencia? Lo que diga la ley. Tú no tienes margen alguno. Pero mis derechos. Y ahora hay gente incluso en TikTok, ¿verdad? Vivimos un mundo, hermanos, sin decencia. Hay un cuate de país sudamericano, Caracas, Venezuela, de Venezuela. Hay un cuate de Venezuela en TikTok que se queja porque no le dan sus derechos, porque él vino a este país a ganar mucha plata, dice. Y se queja porque lo están tratando como inmigrante. Tú y yo, si no nos sujetamos a la autoridad civil, estamos diciendo que lo que queremos es un mundo tan caótico como aquel de donde venimos. Y mira lo que Pedro nos dice aquí. Como cristianos debemos sujetarnos a toda autoridad civil. Bueno, siempre y cuando sean buenas, ¿verdad? Pedro le está escribiendo a los cristianos en el contexto del Imperio Romano, donde emperadores como Nerón, que era posiblemente el emperador sobre el cual está escribiendo, Nerón, ¿sabes cómo iluminaba sus jardines Nerón? Con cruces y antorchas humanas de cristianos, con cristianos en llamas. Y a estas personas Pedro les dice, tienen que mantener buena su manera de vivir y tienen que sujetarse a estas instituciones humanas por causa del Señor, no de ellos. Por causa del Señor, como cristianos, Dios nos llama a respetar la autoridad civil y el oficio del rey, porque el rey, el gobernador, cualquier persona que está en autoridad porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, a quien estamos honrando al honrar la autoridad es a Dios. Y no solamente eso, mira lo que dice, versículo 14, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahí está el propósito de la autoridad civil. Dios instituyó la autoridad civil para castigar al que hace lo malo, para encomendar al que hace el bien. Y tú y yo deberíamos estar de acuerdo con eso, ¿no crees tú? ¿Hay abusos? Sí, hay abusos en todos lados, pero tú y yo hemos sido llamados a modelar humildemente lo que significa tener respeto por la autoridad, porque nuestro respeto es un respeto por Dios. Mira, vivimos en un tiempo donde los oficios más importantes de nuestra tierra, como el presidente, como los gobernadores, se tratan ahora como si fueran una cosa común. Cualquier persona puede decir tal o cual cosa del presidente, ¿verdad? No te estoy diciendo que estés de acuerdo con el presidente Joe Biden. Tú tienes tu muy personal puntos políticos, tus convicciones políticas. Tú puedes tenerlas, pero como cristiano tenemos que respetar el oficio de aquellos que están en autoridad. ¿Sabes por qué? Porque representan el orden que Dios ha establecido. Tú y yo no tenemos la libertad de hablar de la ley sin respeto. Tenemos que modelar lo que el respeto significa en el orden social. Y mira cómo lo dice prácticamente. Versículo 15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay gente que va a decir lo que le dé la gana, insensatos literalmente necios, tontos. Tú tienes que ser una persona que tú, con tus palabras, con tus ejemplos, muestres un estilo de vida superior a lo que la gente polarizada y contradictoria del Evangelio dice. Dice, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta palabra libres en el Imperio Romano sí había esclavitud. Los esclavos eran los que trabajaban en muchas áreas donde los libres no querían trabajar y eran los medios de producción. En otras palabras, ¿cómo está diciendo Pedro que vamos a ganar al mundo? Primero, la manera en que vivimos personalmente. Segundo, la manera que vivimos con la sociedad civil. Como ciudadanos obedientes de la ley, como personas que trabajan como libres, sabiendo que Cristo nos libertó para poder servir. A ver, espérame tantito. Sí, como libres, como personas que son libres y que sin embargo sirven. Tú y yo no trabajamos por obligación. Mira, ¿cómo es el mundo? Jesús dice, los grandes entre las naciones se enseñorean de ellos y les hacen sentir su poder. No entre ustedes así. El más grande entre ustedes es el que sirve a los demás. Déjame mostrarte cómo es que Dios quiere que conduzcas tu trabajo. Estás en tu trabajo, ¿verdad? Y en tu trabajo están las personas del mundo. ¿Qué haces si no viene el supervisor? Ay, aquí estás en el teléfono, ¿verdad? Aquí estás en el videojuego, estás en el...
Y si viene el supervisor, luego te vuelves a poner en tu trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene el supervisor. Hay gente que nomás trabaja para agradar al ojo cuando lo están viendo. Pero tú y yo, ¿sabes quién nos ve? Dios. Y nosotros hacemos nuestro trabajo para agradar a Dios, no nada más al supervisor. Cuando alguien te está pagando por hora para hacer un trabajo, te pagan para que hagas un buen trabajo. No te aproveches del sistema. Otra típica, ¿verdad? Vas a meter tu tarjeta de las horas. Pues ahí ponle un poquito más de horas, que al cabo es que nadie se dé cuenta. Ahí métele horas. ¿Crees que eso le agrada a Dios? No. Tú trabaja de manera honesta. Sirve como agradando a Dios. Eres libre, pero eres libre del pecado. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que tengamos integridad, que hagamos un buen trabajo. Si eres un mecánico, sé un mecánico honesto. Si eres médico, cuida de tus pacientes. Si eres ingeniero, si eres maestro, si eres quien seas, Dios te ha puesto ahí en tu vocación para poder servir a otros, para hacerles bien. Hazles bien. A través de tu trabajo, a través de tu servicio, otras personas van a preguntarse, oye, ¿por qué eres así tú? Déjame contarte lo que Dios hizo en mi vida. Ahí está el mensaje. Entonces, tú promueves el bien, tú eres obediente con la ley, tú sirves a otros. ¿Cómo me gustaría decirte que cuando tú vives así, ahora vas a encontrar la vida mejor y todo te va a ir bien? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Cuando tú alineas tus valores y tu vida con Cristo, en lugar de agradecerte, el mundo te va a perseguir. Ándale, ahí pon otras 2 horas, ya nos pusimos todos de acuerdo, le vamos a hacer todos así. Lo que es, tú vas a ser el malo. ¿Sabes por qué? Porque tú no seguiste a la multitud. Vente, vamos a la droga, ¿verdad? No, yo no le entro a eso. Pues has de ser muy bueno. Cuando tú te alineas con Cristo, cuando no compras el número de seguro social falso, cuando te corren de tu trabajo por hacer lo correcto, tú y yo vamos a sufrir. Tú y yo vamos a sufrir. Pero eso es exactamente lo que le pasó a Cristo Jesús. Y cuando tú sufres por Cristo, ¿sabes qué? Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento y lo usa para redimir al mundo. Y es así como Pedro concluye. Lo último, cuando tú imitas a Cristo para vencer al mal con el bien, Dios te usa para ganarte al mundo. Dice ahí el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Te fijaste? Cuando el mundo te persigue porque ve a Cristo en ti, cuando imitas a Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, versículo 25, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ¿qué? Tú y yo tenemos una decisión que tomar. Al estar aquí en este país, o vamos a hacer las cosas para hacernos mejores que otros, o vamos a rendir nuestra vida para que otros puedan conocer a Dios mejor. ¿Cuál va a ser? Si tú vas y vives tu vida por tu cuenta, a lo mejor te va a ir bien, a lo mejor no te va a ir tan bien. Pero si tú entregas tu vida por Cristo, Cristo dice, donde yo esté, mi servidor también va a estar. Si tú rindes tu vida a Cristo y tu testimonio a Cristo, tú vas a ser parte de los que Él llama los vencedores. Y le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿Quieres ganar? Entonces deja que Cristo
comparta su victoria contigo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos. Ahí en tu lugar, yo no sé cómo Dios quiere usarte, pero yo sé que Dios te ha puesto en tu familia, en tu trabajo, porque Dios quiere redimir y reconciliar al mundo a través de ti y de mí. Dios quiere ganar el mundo a través de ti. ¿A dónde te está enviando el Señor? Para llevar su gracia y su luz a donde reina la oscuridad. A lo mejor es un compañero de trabajo, a lo mejor es un familiar. Dios quiere que tú le cuentes cómo es que Dios te ha transformado, cómo es que Dios te ha provisto a pesar de las necesidades. Cuéntale lo que cantamos, qué bueno es Dios, qué grande es Dios. ¿Quién en tu círculo de influencia necesita ser reconciliado con Dios? ¿Qué personas a tu alrededor necesitan ver tu testimonio de amor y servicio? A lo mejor Dios te está trayendo a la mente a alguien ahorita mismo. Ora por esa persona. Intercede. Que Dios le alcance y cuéntale lo que Cristo ha hecho por ti. Padre Celestial, en esta iglesia habemos personas de todo lugar, Señor, de toda nación, de toda generación, Señor. Pero hay un mensaje que nos une, Señor, el mensaje que tu Hijo Jesucristo nos ha rescatado de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de tu luz. Señor, habemos muchos aquí que no nacimos aquí, que somos extranjeros, Señor. Pero tú nos trajiste a esta tierra de oportunidad, Señor, para que tu luz brille, para que el evangelio en nuestras vidas nos transforme y a través de nosotros otras puedan encontrarte, no solamente aquí, sino hasta lo último de la tierra. Señor, yo te pido que las historias y los testimonios de esta iglesia puedan ser un aire fresco en esta comunidad, Señor, que donde quiera que mis hermanos van entre semana, donde ellos se paren, Señor, la gente vea cómo vivimos y que puedan darte gloria a ti, que aunque no entiendan, Señor, lo que nos ha pasado, que puedan puedan ver las buenas familias, los buenos matrimonios, cómo nuestros hijos son diferentes del mundo, Señor, porque son más como tú. Te pido que esta iglesia sea una iglesia de buen testimonio en la comunidad, no para nuestra gloria, sino para la tuya, Señor. Para que tu nombre sea exaltado y proclamado y otros que tienen necesidad encuentren en ti, Señor, el pastor, el obispo de su alma, que los que están descarriados escuchen que no tienen que estar perdidos, que aunque estábamos ciegos, ahora vemos, Señor. Que cuando estábamos en la oscuridad, ahora nos has traído a tu luz. Señor, tú eres el buen pastor. Yo te pido que tú rescates a esta comunidad por medio de tu pueblo, Señor. Así que nos rendimos a ti. Y al venir a esta mesa te ruego, Señor, si hay alguno aquí que esté descarriado, alguno aquí que esté luchando con esas pasiones que batallan contra su alma, que hoy sea un día, Señor, donde en esta mesa tu comunión, tu reconciliación nos limpie de todo pecado, Señor, para vivir para ti. Gracias, Padre.